Buenas, mi nombre es Julibet Ortega Sáenz y les voy a hablar acerca de Roma. Primeramente, el nombre de Roma es de origen italiano y procede de la mitología romana, donde Rómulo y su hermano Remo, hijos de Rea Silvia y Marte, el dios de la guerra, fundaron la ciudad de Roma, que hoy en día es la capital de Italia. Roma fue fundada el 21 de abril del año 753 a.C. En la actualidad hay muchas versiones sobre el final o lo sucedido entre Rómulo y Remo, pero algo que todas esas versiones tienen en común es que Rómulo mató a Remo a partir de una discusión que tuvieron. Una de las herencias que nos ha dejado el Imperio Romano fue la lengua del latín. Este se extendió por todo su territorio, transformándose por el contacto con las lenguas nativas en las actuales lenguas europeas, tales como el castellano, el catalán, el gallego, el francés, el italiano, el portugués, el rumano, entre otros. Existe una gran cantidad de palabras y frases tomadas directamente del latín que utilizamos a menudo en nuestro idioma, con un significado cercano al original. Una de estas frases es que todos los caminos conducen a Roma. Decimos así cuando queremos demostrar que hay muchas maneras de llegar a un mismo objetivo. La expresión no existe solo en español. Es tan común que se dice igual en inglés, en italiano, alemán o francés. Tras siglos de uso, la expresión se ha convertido en una metáfora de muchas otras cosas, pero su significado original tiene un claro origen histórico. Cuando el Imperio Romano estaba en todo su esplendor, todos los caminos conducían a Roma, porque Roma era entonces el centro del mundo. Todavía hay muchas carreteras en Europa que siguen el trazado de aquellas antiguas calzadas que cruzaban todo el imperio hasta la capital. Por eso, y para comprobar si de verdad la vieja expresión es correcta, un grupo de investigadores alemanes ha decidido elaborar un mapa interactivo con las distintas rutas para llegar a Roma. Las calzadas recorrían Europa, pero también llegaron a parte del actual Reino Unido, Egipto o Turquía, entre otros territorios. Entonces, no había duda de que todos los caminos llevaban a Roma. Ahora hablaremos sobre el urbanismo. Bueno, estas ciudades estaban planificadas reticularmente. Su perímetro solía ser cuadrado o rectangular. Dentro del mismo habían dos calles principales. La que iba del este al oeste se denominaba decumanos, mientras que la calle principal, que iba del norte al sur, se denominaba cartus. Las calles secundarias completan el trazado en retícula y forman las manzanas de vivienda denominadas insulae. El foro suele estar situada en una de las esquinas formadas por la intersección del decúmanos y del cartus. Estas calles, estas calles estaban aceradas y contaban con sistemas de aprovisionamiento de agua y de evacuación de las residuales, con espacios públicos y edificios monumentales dedicados al ocio, a las funciones administrativas o también a las religiosas. Veamos la definición de algunos de estos conceptos. Acueductos. Era la vía de conducción de agua desde un manantial a la ciudad. A menudo el acueducto partía de una cisterna que recogía
directamente el agua de la fuente y a veces se construía una represa de retención. Los desniveles del terreno se salvaban mediante superposiciones de arcos. El canal de conducción de agua iba en la parte superior y desembocaba en una torre de distribución de agua situada en la parte alta de la ciudad. El foro. El foro era una gran plaza rectangular abierta y rodeada por un pórtico con columnas, donde se situaban los principales edificios públicos, también, edificios públicos como la basílica, los templos, la curia, que los vamos a definir más adelante. También se puede decir que bajo los pórticos del foro había tiendas y a veces un mercado. Más adelante el foro se convirtió en el centro político, jurídico y de administración, de justicia, religioso y comercial. También era el centro de encuentro cívico y para realizar ceremonias. El circo deriva del estadio griego, en especial del hipódromo. Su planta es rectangular, salvo por uno de sus lados cortos que termina en un semicírculo. Está rodeado de graderías para el público. Generalmente se utilizaba para carreras de carros. Bien, ahora vamos con termas. No solo servían como baños públicos, sino también como lugares de reunión, de biblioteca, etc. Poseían salas de gimnasia, salas de vapor y masajes, piscinas de agua caliente, de agua templada y de agua fría, así como también vestuarios. También constituyeron un instrumento de expresión de la grandeza de Roma ante la población. Por esto, las termas no solo eran impresionantes en tamaño, sino también en materiales de construcción y decoración. Se trataba de edificios de hormigón revestidos en ladrillo y mármol. Y pues proliferaba el estuco y el mosaico como formas decorativas. Ahora vamos con el teatro. El teatro deriva del griego, con sus graderías semicirculares, pero construidas sobre galerías abovedadas y no sobre las laderas de las montañas como era el caso de los teatros griegos. No. Entonces, la orquesta es semicircular y más pequeña, mientras que la escena o esquené es mucho más monumental. El front scenae es una pared profusamente decorada que oficiaba como fondo de la escena, en el cual se veía el decorado que oficiaba como escenografía. Ahora veamos el anfiteatro. El anfiteatro estaba dedicado a espectáculos cruentos, es decir, luchas entre gladiadores, combates navales, entre otras cosas más. Eran construcciones monumentales de forma elíptica, formada por la unión de dos teatros. El mismo estaba formado por un subterráneo, que era la construcción que se encontraba bajo la arena y se utilizaba para guardar decorados, jaulas con fieras, entre otras cosas más. Dos, también estaba formado por la arena o el espacio donde se desarrollaba el espectáculo. Y tres, por la cavia o el graderío generalmente construido mediante un sistema de galerías abovedadas que delimitan los pasillos internos. El anfiteatro más conocido es el anfiteatro de Flavio, que es más conocido como el Coliseo Romano.
que es la imagen que tenemos a la derecha. Ahora vamos con el arco de triunfo. Es la creación romana que funciona como una puerta monumental aislada. Pueden ser de varios tipos, rectangulares o cuadrados, con un solo arco o con 3 arcos. También cumplían una función conmemorativa en la que quedaban plasmadas las hazañas de los emperadores. Se colocaban en un espacio urbano, calle, plaza o en el foro para ser fácilmente contemplado. En el marco arquitectónico, arco bóveda, sirve de soporte a los relieves principales que se encuentran en las partes delanteras, con medallones, frisos y guirnaldas. En la parte superior del arco, las inscripciones completan detalles del emperador y de su época. Bueno, también se puede decir que el arco de triunfo es la construcción que tiene un contenido más claramente político, propagandístico de todo el repertorio tipológico romano. A ver, pues el triunfo era un privilegio, era el privilegio concedido por el Senado. Entonces, a ver, el triunfo es un privilegio concedido por el Senado, ¿cierto? A un general victorioso, ¿sí? De que entra a la ciudad al frente de sus legiones. Entonces, al principio estos eran a base de madera y eran modestos, pero entonces ya fueron adquiriendo una forma monumental hasta convertirse en algo conmemorativo. Prosigamos con el templo. El templo no ocupaba en la arquitectura romana el lugar central que ocupaba en la arquitectura de Grecia. Su forma deriva tanto de la tradición etrusca como de la griega. Del templo etrusco conserva el podio con escalinata y un pronaos muy profundo en la fachada principal, y esto lo distingue claramente del griego. Tampoco incorporaron el peristilo griego, ya que pues solamente las columnas del pórtico de acceso son exentas, mientras las laterales quedaron adosadas con muros de la sella. Por lo que el tipo de templo pseudo-períptero fue el característico de la arquitectura templaria romana. También existían templos circulares denominados tolos, que generalmente estaban dedicados a la diosa Vesta. En cada ciudad existían varios templos erigidos a las diferentes divinidades. El templo más original en cuanto a su planta es sin duda el Panteón, que es el que observamos en pantalla.